6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 30 de agosto y el día viene revuelto con tormentas, sobre todo en el sureste. Desde por la mañana son probables las tormentas en Cataluña y puede que incluso tengamos alguna granizada. A partir del mediodía y sobre todo por la tarde es probable que algún chubasco tormentoso pueda caer en el sur de Valencia, en la provincia de Alicante, en la región de Murcia y también en el interior de Almería. Sol en el resto de España y temperaturas sin grandes cambios, salvo en el litoral mediterráneo, donde van a bajar de forma ligera. Mañana se retiran las lluvias de todas las zonas y será un día veraniego para despedir el mes de agosto. De momento, hoy en La Coruña, 33 grados de máxima, 22 en Bilbao, 25 en Barcelona, 28 grados de máxima en Madrid y en Valencia esperamos para hoy 27 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, viene esperando esa reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Se van a reunir a las 10 de esta mañana en el Congreso de los Diputados. Tras meses de incomunicación, tras meses de desencuentros, ambos se van a sentar frente a frente en un terreno neutral como es el de la Cámara Baja para seguir dando continuidad a la liturgia que lleva aparejado el encargo para la investidura. Pese a que la interlocución de ambos líderes no es ni mucho menos fluida, apenas han tardado 12 horas en fijar la cita. Una cita que se gestó a través de un contacto por WhatsApp, después de que el Partido Popular iniciara el acercamiento y el Partido Socialista trasladara varias fechas posibles. La reunión, como la investidura de Feijóo, está llamada al fracaso. Cada uno de los asistentes irá para cubrir sus propios objetivos. El líder del Partido Popular busca reivindicarse como la fuerza más votada en las elecciones generales. Sánchez intentará desgastar la posición de su rival, proyectándose como la única alternativa viable al líder del Partido Popular y a una repetición electoral el próximo 14 de enero, por ser el único candidato con posibilidades. Así que ya veremos, pero esa cita, esa reunión va a estar en el punto de mira. En el ámbito económico, varias lucecitas rojas, sí, hoy se acumulan. Una de ellas, ¿sabía usted que las familias hemos sacado 20.000 millones de euros de nuestros ahorros en depósitos en lo que va de año? Sí, los españoles hemos bajado en más de 5.000 millones nuestro capital acumulado en depósitos bancarios solo durante el mes pasado. Sin duda, la llegada del verano, en un contexto marcado por los precios récord, ha influido en la mayor necesidad de recursos destinados al consumo. Ahora bien, aunque estas salidas de dinero han sido especialmente cuantiosas en junio y julio, no se limitan al verano. Como digo, lo venimos viendo durante todo este ejercicio, desde el pasado mes de enero, y demuestra que los hogares empezamos por fin a convencernos de que es inútil esperar una remuneración de los depósitos. Así que tenemos que empezar a mover nuestro dinero, a pasar de ahorradores a inversores, asumiendo cierto riesgo para así intentar lograr batir a la inflación. Importante, los salarios en la inflación, menudo dolor de cabeza. Los sueldos sorprenden en Alemania al avanzar un 6,6% en el pasado trimestre. Estas remuneraciones crecen por encima de la tasa de inflación e incluso hay un crecimiento mayor del 13% en sectores específicos, por ejemplo, en la hostelería. Esto podría abrir una nueva etapa que agudice la crisis inflacionista actual. Nunca como ahora han estado tan cerca de materializarse los llamados efectos de segunda ronda, capaces de retroalimentar el IPC y enquistarlo en los altos niveles que aún presenta. Así que cuidado los salarios, cuidado la inflación y ya veremos qué dice el Banco Central Europeo al respecto. Y tercera lucecita roja de la mañana, las pensiones. Las nuevas pensiones son un 14% más alta
que los salarios más frecuentes. Un mes más, el gasto en pensiones marca otro hito histórico, al rebasar con creces los 12.000 millones de euros el pasado mes de julio. Hay otro dato aún de mayor interés. Es el referido a cómo evoluciona la cuantía de las nuevas prestaciones por jubilación. Su promedio ya se sitúa en 21.500 euros anuales, lo que amplía la brecha que las separa del sueldo más habitual en España. Así que no encuentra techo esa brecha y ya se sitúa en el 14%. Se ensancha el desequilibrio crónico entre las remuneraciones de los jubilados y las remuneraciones de los trabajadores en activo. Hay menos de 2 cotizantes respaldando a cada pensionista en la mitad de las comunidades autónomas. Y esto, pensando en el largo plazo, pensando en el envejecimiento de la población, pues no es sostenible, porque el gasto en pensiones pues sigue creciendo y carece de ningún factor corrector, como por ejemplo ignora las perspectivas de crecimiento del PIB o ignora los desequilibrios que sufren las cuentas públicas. Así que cuidadín, porque la situación es bastante complicada. En los mercados financieros, el IBEX 35 amarró ayer los 9.500 puntos con su sexta subida. Importante la caída de las ofertas de empleo en Estados Unidos, que propulsó las compras en los principales mercados. Y ojo a las renovables. Ayer tirón importante de todas ellas. Acciona Energía y Solaria dentro de la bolsa española subieron más de un 3,5%. Hay mucho más, se lo contamos enseguida. Es miércoles ya. Gracias, bienvenidos. Vamos con titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana otro dato de IPC adelantado del mes de agosto en España. Después de que en julio la inflación se acelerara al 2,3%, impulsada por el encarecimiento de los carburantes. Además, el INE va a publicar datos sobre la ocupación en julio de los establecimientos extrahoteleros, que ya cerraron la primera mitad del año con más de un 7%, más de pernoctaciones que antes de la pandemia. En la agenda económica, este miércoles, atentos al PIB del segundo trimestre en Estados Unidos. Primera revisión de ese dato que, según lo avanzado, creció un 0,6% en comparación con el periodo enero-marzo. También se va a conocer hoy la confianza del consumidor agosto final en la eurozona, el dato adelantado de inflación en Alemania y la encuesta de empleo ADP agosto en Estados Unidos. Presentan hoy sus cuentas Imperial Brands, Delivery Hero y Salesforce. A la espera de estas referencias, las bolsas vuelven a cotizar con subidas esta mañana. Suben los futuros en Estados Unidos en torno al 0,1% y en Europa un 0,3%. Jornada de ganancias también en las bolsas asiáticas a la espera de los resultados de la inmobiliaria Country Garden. El IBEX 35 abrirá hoy desde los 9.590 puntos tras ganar ayer un 1%. Mientras, EIDF vuelve a bajar en bolsa y desde su vuelta al parqué ya ha perdido un 87%. Sigue sin cortarse la sangría porque los títulos de la compañía se han derrumbado un 56% hasta los 3,9 euros, nivel no visto desde noviembre de 2021. EIDF iniciaba la semana volviendo a cotizar después de 4 meses al ser suspendida y lo hizo con un desplome del 70%, reflejando la desconfianza de la comunidad inversora. Ya ha perdido 1.495 millones. Escuchamos a Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Los títulos de la compañía de energía, innovación y desarrollo fotovoltaico caen en torno al 37% y eso después de la debacle del 69,99% de la caída de ayer, justo cuando se levantó la suspensión de la cotización por la CNMV. Y es que las acciones llevaban suspendidas desde el 14 de abril debido a que el regulador español entendió que la compañía no había facilitado información suficiente sobre sus cuentas. De hecho, tuvo problemas con su auditor y bueno, pues parece que hace 2 semanas la compañía presentó sus cuentas reformuladas. Otro nombre propio del día, Apple presentará su nuevo iPhone el 12 de septiembre. Será el nuevo iPhone 15 y sus derivados y se celebrará el 12 de septiembre en Cupertino. Será la propia web la que lo retransmita y en su canal de YouTube se podrá ver a partir de las 7 de la tarde. La Comisión Europea condiciona la fusión Orange más Móvil a que Digi sea el cuarto operador en España. Según recoge un análisis de Scope Ratings que apunta que el favorito
favorito de Bruselas para ello sería Digi, basado en una operación similar en Italia. Apuntan que Orange y MásMóvil deberían vender parte de su espectro y de sus componentes de red a Digi, así como suscribir un acuerdo de itinerancia favorable en el mercado de la Comisión Europea. El gas natural cae un 9%, aunque continúan los conflictos laborales en Australia. El temor a una menor oferta como consecuencia de las huelgas y otros factores como las paradas de suministro por los trabajos de mantenimiento de instalaciones en Noruega, la escalada entre Rusia y Ucrania y el caluroso verano en Asia han contribuido a que el precio del gas natural se mantenga elevado durante este verano. Hoy a las 8:15 de la mañana tendremos la oportunidad de charlar con Joan Batalla, el presidente de Sedigas, la Asociación Española del Gas. Con él veremos cómo se ha comportado el gas durante este mes de agosto, cómo se ha comportado desde principios de este año, cómo le están afectando estos conflictos laborales en Australia y qué expectativas tienen de cara a final de año. Muy importante también conocer qué repercusión tiene el encarecimiento del gas en la factura de la luz. El precio de la luz subirá hoy más de un 5% hasta los 108,3 euros megavatio hora. Por franjas horarias, la electricidad alcanzará el precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche, con 138,5 euros, y el más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde, unos 86,5 euros el megavatio hora. En lo que va de agosto, la electricidad ha costado de media unos 95,6 euros el megavatio hora, frente a los 308,6 de agosto de 2022, el mes más caro de la historia. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reúnen esta mañana en el Congreso. Está prevista esa reunión a las 10 de la mañana. El Partido Popular defiende que este encuentro con el líder del PSOE y actual presidente en funciones responde al deber y a la responsabilidad institucional de sentarse con la segunda fuerza política en número de votos y escaños. Feijóo tiene previsto presentar a Sánchez su programa de gobierno. Borja Semper, portavoz del Partido Popular. Nosotros, con absoluta normalidad y naturalidad institucional, que es la que queremos recuperar en España o contribuir a que se recupere en España. Ayer el presidente del partido se puso en contacto con el presidente en funciones del gobierno y secretario general del Partido Socialista, que quedó segundo en las elecciones, para pedir una reunión. Los equipos se pusieron en contacto y se ha fijado una reunión para mañana. Yo creo que esto, más allá de detalles que entiendo que interesen, esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Y es lo que quiere hacer Feijóo, tomar la iniciativa y asumir su responsabilidad, la responsabilidad derivada de las urnas, es decir, ganó las elecciones. Sin embargo, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, acusa al líder popular de tener paralizada a España. Todos, empezando por el señor Feijóo, es muy consciente de que durante un mes tiene a España paralizada en unas actuaciones que no sabemos muy bien qué es lo que pretende, ¿no? Porque habla no solamente de reunirse con grupos parlamentarios, sino también con presidentes autonómicos, cuando esta no es la razón de ser de la preparación de una investidura. Y en el exterior, el huracán Idalia gana fuerza en su avance hacia Florida tras golpear Cuba. Se espera que toque hoy tierra como temporal de categoría 4. Ya en Cuba obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. Ha ido cobrando fuerza mientras se está acercando a la costa de Florida. En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admite estar en contacto directo con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. También alega que ha ido proporcionando todo lo necesario para la crisis que se avecina. Creen que afectará al oleaje, pero aún están evaluando las posibles consecuencias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Vuelven a variar las temperaturas, aumentos en el tercio norte y descenso en los tercios sur y sudeste. Por la noche las mínimas también subirán en Cataluña y bajarán en el noroeste, centro y Baleares. Además se pueden dar heladas débiles en las cumbres de los Pirineos. Cielos nubosos en el norte de Galicia, área cantábrica y Pirineo occidental, con posibles lluvias. Además son probables los chubascos en Baleares, litoral catalán, a lo largo del día. En Canarias poco nuboso, con intervalos en el norte de las islas. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy tertulia a partir de las 8:20 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? Se van a sentar en esta mesa Juan Rivera, Inmaculada Sánchez Ramos e Ignacio García Vinuesa. Sobre la mesa, mucha economía. Vamos a hablar de pensiones, de vivienda, de salarios en Alemania que han subido a un ritmo del 6,6% y de otros muchos más temas que nos preocupan y nos inquietan. Entraremos a la arena política con esa reunión hoy entre Feijóo y entre Sánchez. Y a partir de las 9:10, mercados, preapertura, referencias macro y mucho más. Y como no, los consultorios, primero el de bolsa y después el de fondos de inversión. Esto es Radio Intereconomía. Aquí estamos. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Capital Intereconomía con la educación financiera. Mercados financieros, 7:16 de la mañana, 6:16 en Canarias. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Ángeles Lozano, buenos días. Buenos días. Futuros en Europa, ¿vienen? En positivo, en verde. Ayer los índices ya cerraban con avances y se mantiene esa tendencia que nos acompaña desde el lunes. El futuro del DAX sube un 0,25, el del Eurostoxx 50 arriba un 0,3 y el futuro del FT100 gana un 0,18. Muy bien. En Estados Unidos, los futuros, Rubén, ¿vienen? También en verde, más de lo mismo, subiendo un 0,05% el futuro del Dow Jones, un 0,15% el futuro del S&P 500, un 0,2% sube el futuro del Nasdaq. ¿Y en Asia, tiempo real, en verde también? En verde mayoritariamente, porque tenemos a la bolsa de Shanghái bajando un 0,09%, es la única que está en negativo. El resto cotizando con subidas esta mañana, medio punto arriba el Nikkei de Tokio, medio punto subiendo también el Hansen de Hong Kong y un 0,55% subiendo la bolsa de Corea del Sur, el Kospi. Todo esto en medio de los rumores en China que no han servido para mantener esos números verdes de que los bancos más grandes del país supuestamente se preparan para recortar las tasas de interés, en concreto de la mayoría de las hipotecas pendientes del país, así como de los depósitos. En Japón tenemos, como decíamos, el tercer día consecutivo de ganancias. El dato de la madrugada no llega de Australia, dato de inflación que se modera en aquel país hasta el 4,9%, inferior al 5,4% observado en junio. Próximo martes se reúne el Banco de la Reserva de Australia. Y hoy el foco vuelve a estar puesto en el sector inmobiliario chino, en clave empresarial, porque la Junta Directiva de la mayor promotora de China, Country Garden, se reúne para aprobar los resultados del primer semestre. Ya avisó hace algunas semanas que los iba a presentar antes de que terminara el mes y anticipaba pérdidas de hasta 55.000 millones de yuanes, que son algo más de 7.500 millones de dólares. De momento, y a la espera de esas cuentas, Country Garden ha anunciado ya la emisión de 270 millones de dólares de Hong Kong, son 34 millones de dólares americanos, en nuevas acciones para reducir su deuda. En concreto, son más de 350 millones de nuevos títulos, el equivalente al 1,27% del accionariado total previo a la operación o al 1,25% posterior. Cada acción va a tener un precio de $0,10 y supone un descuento de algo más del 15% con respecto al cierre de ayer. Country Garden, que después de esa noticia y a la espera de
que presente sus resultados, está bajando en bolsa un 1,5%. Protagonismo de nuevo para Evergrande, tercer día de cotización, desde su vuelta al parque año y medio después, tercer día de caídas. Si el lunes perdía un 80%, ayer se dejaba un 14% y hoy se está dejando más de un 8%. También en clave empresarial, noticia para Xiaomi, sube en bolsa un 1,5% después de anunciar unas ganancias un 168% superiores en el último trimestre, a pesar de que cae la facturación. 456 millones de beneficios, caída de la facturación del 4%. La firma dice que no va a repartir dividendos a pesar de la mejora del beneficio del 844% en el primer semestre. Y un protagonista más empresarial en Asia, en Japón, Toyota, la tenemos cotizando esta mañana con subidas muy tímidas, apenas llegan al 1% esos avances. La vemos ahora mismo en el Nikkei de Tokio, 0,66% subiendo la firma automovilística, que ya ha retomado este miércoles las operaciones, lo contábamos ayer, 12 de sus plantas que tuvo que cerrar después de sufrir un fallo informático que todavía está investigando. Y un asunto más, en clave política comercial, hoy termina el viaje de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, a China. Ayer se reunía con el primer ministro chino. Li Qiang, que advertía a Estados Unidos de que las medidas para politizar las relaciones comerciales son desastrosas para la economía mundial. Por su parte, Raimondo aseguraba que Estados Unidos no busca desvincularse de China, pero llevaba el mensaje de las empresas estadounidenses, la queja de que invertir en el gigante asiático se está volviendo cada vez más arriesgado por los crecientes riesgos. Muy bien, vamos a mirar ahora al mercado europeo para ver primero las claves que vienen este miércoles en el mapa de referencias. ¿Qué has colocado? Pues tenemos datos importantes, conoceremos los índices adelantados de inflación de agosto en España y en Alemania. También se publica el dato final de la confianza del consumidor de la eurozona. En nuestro país, noticias sobre la encuesta de ocupación en alojamientos turísticos y precios del mes de julio. Precios de exportación y de importación de productos industriales de julio, y en el Reino Unido, cifras de crédito al consumidor del Banco de Inglaterra. En clave empresarial estaremos pendientes de los resultados de Delivery Hero, y en el mercado español miraremos a CaixaBank, que ha colocado un bono de 1.250 millones de euros a 7 años en formato de deuda senior preferente, con una demanda superior a los 3.000 millones. Es también noticia la firma de lujo Kering, la firma francesa, que anunció ayer que ha captado 3.800 millones de euros mediante emisiones de bonos para financiar la reciente compra de la firma de alta perfumería Creed. La anunció en el mes de junio. Esa compra está valorada en unos 3.500 millones. Muy bien. Y para hoy, en Estados Unidos, estamos mirando a qué referencias. Pues lo más importante, la primera revisión del dato de PIB del segundo trimestre en Estados Unidos, que según avanzado creció un 0,6% en comparación con el trimestre anterior. Importante también va a ser el informe ADP de empleo en el sector privado. Es la antesala, el aperitivo del dato de paro que se publica el viernes. Vamos a tener también solicitudes semanales de hipotecas, inventarios mayoristas de julio, cifras de viviendas pendientes también de julio y resultados de Salesforce. Además, se van a cotizar los que presentaba anoche HP, que baja un 10% en After Hours, beneficio neto de 766 millones de dólares, es decir, un 32% menos. Bajan también los ingresos de HP un 10%. Muy bien. Vamos a hacer balance ahora primero de la renta variable española y también de la renta variable europea. Los 9.500 puntos los tenemos aquí. 9.581. Desde este nivel partirá hoy el IBEX 35. Ayer subió un 0,96% y las de renovables lo hicieron muy bien. Cuéntame. Muy bien. Fue la sexta jornada consecutiva de subidas para el índice español. Acciona Energía sumó un 5,2%. Ayer anunció un programa de recompra de acciones por el 1,5% de su capital. Y Solaria era protagonista, repuntaba casi un 4%, un 3,9%, después de que Citi mejorara su recomendación sobre el valor a comprar desde vender y elevara su precio objetivo a 16,30 euros desde los 14,5 anteriores. También vimos subidas en valores del sector turístico. AENA, Meliá subían más de un 2%, Amadeus ganaba un 1,65% y la caída de los costes de financiación permitía la recuperación de las
utilities que en los días anteriores se habían quedado rezagadas. Endesa remontó un 1,4, Naturgy subió un 1,75 y Iberdrola un 1,6. También vimos entre los más alcistas a la matriz de Acciona Renovables, a Acciona, que subió un 3,41%, siguiendo esa estela de su filial. Los peores fueron Grifols, que se dejó un 1,7%, Santander, que corrigió tras los fuertes avances del día anterior, un 0,3%, y Robi, que cerraba con una caída mínima del 0,10, consolidando niveles. En las otras plazas europeas también vimos avances, y eso que ayer se publicaba el índice GfK, que muestra la confianza de los consumidores alemanes y que registró un nuevo deterioro para septiembre. Se situó en menos 25,5 puntos. Prácticamente cayó un punto frente al mes anterior. El DAX alemán subió un 0,88, París ganó un 0,67 y el MIP italiano un 1,21. Lo mejor en la Bolsa de Londres, que había permanecido cerrada la jornada del lunes por festividad y que ayer recogía esos avances que en ese día habían registrado las otras plazas. En este contexto de desaceleración económica, Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión, apuesta por invertir en empresas de calidad. Este escenario de desaceleración al cual nos vamos metiendo cada vez más va a estar plasmado con unos tipos de interés quizá algo más altos durante algo más tiempo. Pues hay que seguir buscando esas compañías que sean capaces de tener una visibilidad de crecimiento importante. Yo insisto, el sector de sanidad nos lo da, ¿no? Empresas europeas, como especialmente americanas, tienen una visibilidad de crecimiento muy importante y además con los niveles de valoración que se han quedado en este momento dentro de las defensivas muy atractivos. Dos valores más. Meliá, que firma su peor agosto desde el año 2011 pese al turismo. Se deja un 10% en bolsa en un mes en el que, de media, sus acciones apenas han registrado cambios en la última década. Importante, CAF alcanza máximos del año y sigue con potencial. El fabricante de trenes y autobuses ya cotiza en zona de los 33 euros por acción. Máximos no vistos desde hace un año largo. Los analistas, la mayoría de ellos siguen recomendando tomar posiciones. Dicen que tiene un potencial destacado. Tiene una subida del 25% en este ejercicio. En el mercado americano, ayer, ¿cómo fue el día? ¿Cuáles fueron las claves? ¿Valores protagonistas, Rubén? Tuvimos jornada de ganancias en Wall Street, ganancias lideradas por los valores tecnológicos. El Dow Jones subió un 0,85%, el S&P 500 un 1,45% y el Nasdaq un 1,7% de subida. Destacaba Nvidia con un avance del 4%. También Tesla. Ganancias del 7%, mayor subida desde el 21 de marzo y cerraba Tesla en máximos de 3 semanas. Entre las 30 más grandes, las del Dow Jones, las mayores ganancias para Verizon del 3,4% y más de un 2% de subida al cierre para Apple, para Nike y para Intel. Datos del día ayer en Estados Unidos, la confianza del consumidor de agosto cayó más de lo esperado, poniendo fin a 2 meses de subida, y también teníamos la encuesta de empleos disponibles no cubiertos. Se ubicaban en 8,8 millones, por debajo de los 9,4 millones esperados. Supone una reducción de más del 22% respecto al mismo mes del año pasado. Un dato más débil de lo que el mercado estimaba, y eso podría hacer ver a la FED cierta debilidad en el mercado laboral, y eso lleva al Banco Central estadounidense a relajar su política monetaria. También conocíamos el índice de ritmo de ventas minoristas en grandes superficies, se ubicaba en agosto en el 4,2%, y el índice de precios de vivienda Case-Shiller, que ha descendido ligeramente en julio hasta el 1,2% desde el 1,7% anterior. Pendiente está bien de la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, sube esta mañana un 0,3%, está en el 4,13%, y un par de protagonistas empresariales en el día de ayer. Por un lado, la minorista Best Buy, que batía expectativas del mercado, registraba un beneficio neto de 274 millones de euros. Sus títulos avanzaban casi un 4% en la sesión, y era noticia Apple, porque ya falta menos, Susana, para que volvamos a escuchar algo parecido a esto. Did Apple just leak the iPhone 14? Apple's March event was surprisingly jam-packed, and not just with product Tim updates. Cook, el consejero delegado de Apple, que hace casi un año decía vamos a hablar del iPhone 14. Pues bien, en menos de 15 días va a hablar del iPhone 15. El 12 de septiembre la firma de la manzana va a presentar el nuevo modelo de iPhone. La cita es a las 7 de la tarde, como siempre, a la española, desde el Teatro Steve Jobs en Cupertino, en California, y es el gran evento en el que va a presentar los detalles de los iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y los iPhone 15 Pro Max, que según los rumores se podrían pasar a llamarse iPhone 15 Ultra. También se espera que ese día dé a conocer la nueva generación de Apple Watch. Son las 7:28. A esta hora del miércoles hay más noticias que nos traen Luis Sordo y David González. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias.
El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 12.039 millones en agosto, un 10,9% más en comparación con el mismo mes de 2022. Se destinaron 8.778 millones de euros a las pensiones de jubilación, 2.006 a las pensiones de viudedad y 1.059 millones a prestaciones por incapacidad. Los hogares y empresas reducen sus depósitos en 25.600 millones en un año. Los depósitos bancarios de hogares y empresas en España se situaron en julio en 1,28 billones, 25.600 millones de euros menos que el volumen de 1,30 billones de euros que tenían en julio de 2022. Las ventas minoristas crecen un 7,7% en julio y suman 8 meses consecutivos al alza. Por comunidades autónomas, las ventas suben en tasa anual en todas ellas, siendo Madrid, Baleares y la Comunidad Valenciana las que registran mayores aumentos. El sector turístico español cierra una temporada récord con una ocupación de más del 93% según el portal de reservas y Booking. El precio de los alojamientos ha sido un 15% de media más elevado que el año anterior. La compraventa de viviendas cae un 7,3% el segundo semestre hasta 151.983 operaciones, según datos del Colegio de Registradores. Los precios de las viviendas han aumentado en un 1,12% más respecto a los mismos datos del año pasado. Air Europa volará a La Habana con biocombustibles de segunda generación de Cepsa. Durante un año cubrirán el primer vuelo mensual de Air Europa Madrid-La Habana con combustible sostenible de aviación, producido en el parque enérgico de Cepsa. Es la primera vez que dos compañías en España establecen un suministro regular de SAF para una ruta aérea específica. Urbaser vende su negocio en los países nórdicos por 390 millones. Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2023, estando sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones habituales en este tipo de transacciones. Renfe pone a la venta más de 2 millones de plazas para la operación Retorno del Verano. La compañía ha incrementado su oferta de alta velocidad con 6.600 plazas de refuerzo y 16 trenes en las líneas con llegada a Madrid y Barcelona. Francia invertirá 4.000 millones de euros para proyectos de hidrógeno con renovables o energía nuclear. El Ministerio de Transición Energética ha preparado un decreto para el lanzamiento de un mecanismo de apoyo con licitaciones por un total de 1.000 megavatios. Reino Unido retrasa nuevamente los controles fronterizos pactados en el acuerdo para el Brexit sobre las importaciones de alimentos y productos animales vegetales procedentes de la Unión Europea. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo. Un 3x2 en más de 5.000 productos. Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros. Sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos. En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Actualizamos la información de este miércoles 30 de agosto, en el que el Instituto Nacional de Estadística publica el dato de IPC adelantado del mes de agosto en España. Después de que en julio la inflación se acelerara al 2,3%, impulsada por el encarecimiento de los carburantes. Además, el INE va a publicar también hoy datos sobre la ocupación en julio de los establecimientos extrahoteleros, que ya cerraron la primera mitad del año con más de un 7% más de pernoctaciones que antes de la pandemia. El precio de la luz sube más de un 5% por encima de los 108 euros por megavatio hora. Por franjas horarias, la electricidad alcanzará su precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche, con 138,5 euros, y el más bajo entre las 4 y las 5 de la tarde, con unos 86,5 euros el megavatio hora. En lo que va de agosto, la electricidad ha costado de media unos 95,6 euros frente a los 308,6 euros el megavatio hora de agosto de 2022, el mes más caro de la historia.
Seguimos también pendientes del precio del gas, que caía un 9% este martes, aunque continúan los conflictos laborales en Australia. El temor a una menor oferta como consecuencia de las huelgas y otros factores, como las paradas de suministro por los trabajos de mantenimiento de instalaciones en Noruega, la escalada entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro y el caluroso verano en Asia han contribuido a que el precio del gas natural se mantenga elevado este verano. Más cosas. En Santander comienza hoy miércoles el encuentro de economía digital y las telecomunicaciones organizado por la patronal de la industria digital, AMETIC. En el que participan los máximos representantes del sector de la industria digital y en el que intervendrán más de un centenar de ponentes, entre ellos dirigentes de empresas y responsables de administraciones públicas. Se espera también la participación de la ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, y del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. Y la cita política del día está en el Congreso, donde se van a reunir esta mañana Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Está prevista a las 10 de la mañana. El Partido Popular defiende que este encuentro con el líder del PSOE responde al deber y a la responsabilidad institucional de sentarse con la segunda fuerza política en número de votos y escaños. Feijóo tiene previsto presentar a Sánchez su programa de gobierno y esto es lo que dice Borja Semper, portavoz del Partido Popular. Nosotros, con absoluta normalidad y naturalidad institucional, que es la que queremos recuperar en España, o contribuir a que se recupere en España, ayer el presidente del partido se puso en contacto con el presidente en funciones del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, el que quedó segundo en las elecciones, para pedir una reunión. Los equipos se pusieron en contacto y se ha fijado una reunión para mañana. Yo creo que esto, más allá de detalles que entiendo que interesen, esto es lo verdaderamente importante, ¿no? Y es lo que quiere hacer Feijóo, tomar la iniciativa y asumir su responsabilidad, la responsabilidad derivada de las urnas, es decir, ganó las elecciones. Sin embargo, la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, acusa a Feijóo de tener a España paralizada. Todos, empezando por el señor Feijóo, es muy consciente de que durante un mes tiene a España paralizada en unas actuaciones que no sabemos muy bien qué es lo que pretende, ¿no? Porque habla no solamente de reunirse con grupos parlamentarios, sino también con presidentes autonómicos, cuando esta no es la razón de ser de la preparación de una investidura. SACIR lidera junto a Logista las cotizadas más recomendadas del IBEX 35. La empresa cuenta con un 92% de notas de compra y un 8% de consejos de mantener por ninguno de venta. Con un precio objetivo de 3,74 euros por acción, el grupo de concesiones que dirige Manuel Manrique regresó al IBEX 35 en enero y está ganándose a los analistas. En entornos de inflación elevada, sus activos tienen mucha mayor visibilidad, ya que están ligados al incremento de los precios, lo que le hace ser una apuesta recurrente como valor defensivo para las carteras construidas para combatir la inflación. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Hoy con Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas. Juanfer, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Oye, lo primero de la reunión hoy de Sánchez y Feijóo, ¿qué es lo que esperas de esta cita en el Congreso? Bueno, pues la verdad es que según se está contando y la actitud que tienen los dos, pues me da la impresión de que se espera poco. Una cosa es lo que se espera, otra es lo que se desearía. A mí me gustaría, bueno, pues que acordaran cosas, que incluso llegaran a un acuerdo para algo más positivo que estar todo el día a la greña, ¿no? Que parece una cosa un poco infantil. Yo creo que los políticos españoles adolecen de un infantilismo bastante grande, todo el día poniéndose a caldo, todo el día acusándose de esto y del otro, en lugar de, bueno, pues colaborar para que el gobierno de España pues vaya mejor y todo vaya mejor. Pues sería lo que cualquier persona sensata y adulta querría, ¿no? Pero me da la impresión de que todo eso no va a suceder, porque estamos ante políticos infantiles que no andan más que a la greña,
más que, bueno, pues defendiendo cosas contrapuestas, pues será para distinguirse uno de otro, ¿no? Y eso es lo que yo espero, absolutamente nada. ¿La reunión de hoy está abocada al fracaso, igual que está abocada al fracaso la investidura de Feijóo? A mí me da la impresión de que sí, de que el pescado está ya un poco ya vendido y de que Feijóo va a ir a una investidura donde no va a conseguir apoyo, pues ya le han dicho que no. Es decir, si te dicen que no, pues la verdad es que no sé quién te va a votar. Entonces me da la impresión de que Feijóo pues va a hacer una investidura fallida, como parece ser que sucede, porque el PNV le ha dicho que no y no creo que vaya a conseguir los votos de ningún otro grupo que le vaya a conseguir sumar más, ¿no? Ni creo que consiga abstenciones que le vayan a permitir en segunda vuelta pues llegar a proclamarse presidente, con lo cual sí me da la impresión de que va a ser un proceso que va a ser a final de mes, de septiembre, y que no va a conducir a nada. ¿Cuál es tu escenario más probable? ¿Investidura de Pedro Sánchez o repetición de elecciones en enero ya? Pues la verdad es que no lo sé, pero me da la impresión de que va a haber investidura de Pedro Sánchez, porque creo que el independentismo catalán se va a agarrar pues a la amnistía, que de alguna u otra manera se encajará de alguna forma. Si no amnistía, pues sí, yo qué sé, algún apaño, ¿no? Y que, bueno, pues ese objetivo yo creo que lleva para ellos va a ser lo suficientemente importante como para no pedir así como mucho más, ¿no? Más que, bueno, dinero y todo eso que ya sabemos que anda por medio, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo va a conseguir como ha conseguido otras muchas cosas, ¿no? O sea, que me da la impresión de que sí va a haber gobierno de Pedro Sánchez. Por supuesto inestable, por supuesto un circo, en el sentido de que no va a poder legislar realmente gran cosa, porque además los partidos que van a sustentar ese gobierno, algunos de ellos, es que son de derechas. Es que parece que es una cosa curiosa, ¿no? En el ámbito económico, varios datos importantes. Dos que vienen desde Alemania. Uno, los salarios suben en Alemania a una tasa récord del 6,6% de abril a junio. Y dos, Alemania rebaja el impuesto de sociedades en 7.000 millones de euros. Lo de los salarios alimenta la espiral inflacionista. Esto es muy peligroso, es lo que se llama efectos de segunda ronda. Sí, claro, evidentemente eso la subyacente pues la machaca, ¿no? Y lo que está claro es que la inflación pues permanecerá más alta, ¿eh? Pero claro, es que Alemania tiene un mercado laboral que donde tiene una tasa de paro que es aproximadamente la mitad de la que tenemos en España. Y con ese mercado laboral más tensionado, donde es difícil encontrar empleados y demás, pues lógicamente los salarios pues lo reflejan esa tensión en la cual, bueno, pues si se te marcha un empleado, pues muy difícilmente vas a poderlo reemplazar. Y por lo tanto, o los empleados están contentos trabajando, o las empresas pueden tener problemas para producir, ¿no? Eso parece un hecho claro. Y luego tenemos que Alemania rebaja el impuesto de sociedades en 7.000 millones de euros con el objetivo de dinamizar la economía estancada tras entrar en recesión. ¿Esto lo ves posible en España? ¿Una rebaja del impuesto de sociedades, por ejemplo? Bueno, sería deseable. Ahora, como posible, no lo veo, porque si repetimos gobierno, digamos, socialista, pues dentro del socialismo no está el bajar impuestos, ¿no? Parece ser que lo que está es lo contrario, según lo que hemos visto todos estos años, donde ha habido una subida de la recaudación fiscal tremenda, incluso ha habido endurecimiento en el impuesto sobre sociedades. No lo veo, sinceramente, no lo veo, porque además defenderán los contrarios a esa medida que la situación económica en España en cuanto a crecimiento es mejor que la de Alemania. Tienen el discurso ya ahí puesto, ¿no? Es decir, si dicen, ¿y por qué no baja usted los impuestos como en Alemania? El impuesto de... A ver, es que nosotros vamos mejor que Alemania. En cuanto a crecimiento económico. Dos, tres cositas más muy rapiditas. Uno, el gasto en pensiones se dispara un 33,6% durante la era de Sánchez y además se amplía la brecha entre lo que cobran los jubilados y también los trabajadores en activos a un 14%. Las nuevas prestaciones por jubilación son más elevadas que el salario promedio más habitual en España. ¿Esto qué significa? Pues significa que estamos haciendo de la torta un pan. O sea, significa que claro, si una persona que está trabajando gana menos que una persona que se jubila y por tanto, bueno, pues la cotización va en función de esto, lo que estamos haciendo es un sistema de pensiones totalmente insostenible, ¿no? Es decir, o se amplía muchísimo la masa laboral en España y los cotizantes, o esto no tiene remedio y no veo
que eso se vaya a producir en el futuro. Así que subiendo las pensiones con el IPC, dando pensiones altas, pues hombre, la cosa a lo mejor desde el punto de vista electoral o desde el punto de vista de que el gobierno sea bien visto, pues está muy bien, pero desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, pues igual no. Así que los españoles vamos a tener que pagar con impuestos esa parte de pensiones que no se pueden pagar con cotizaciones. Y luego, los españoles gastamos 2.781 euros más de lo que ingresamos. El ahorro llegó al 21% de nuestros ingresos durante la pandemia, pero ahora el ahorro está solo en el 9%. ¿Qué consecuencias tiene y por qué ahorramos menos ahora que durante la pandemia? ¿Es por inflación o por más cosas? Hombre, por la inflación clarísimamente, ¿no? La inflación está tirando... O sea, digamos que los españoles no son de esos pueblos capaces de renunciar a su estilo de vida, ¿verdad? Aunque tengan los mismos ingresos a lo mejor o un poco más, pero muchos más gastos, sino que los españoles pues han decidido irse de vacaciones, han decidido consumir más o menos, y esto lo que provoca es que tiran de ahorros en lugar de bajar su ritmo. Y esto es lo que se refleja en esos datos de depósitos bancarios y de que los españoles, pues lógicamente, tiran de lo que tienen para mantener su ritmo de vida, que por otra parte es una cosa muy humana y muy normal. Pues muy bien, Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas. Gracias por las claves y a por el miércoles. Buen día, feliz semana. Muchas gracias, Adiós, Susana. gracias, Abrazos. chao. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística. Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán... ¡Au! Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. Capital Intereconomía. Invertir en futuro. Vamos con los diarios y empezamos con El Economista. España compra un 50% más de ropa a Myanmar tras los abusos. Inditex, Mango, Tendam, H&M y Primar se van para no vulnerar derechos laborales. Abertis y SACIR pujan en Puerto Rico por 4 autopistas. La operación se valora en más de 2.000 millones de euros. Cuenta también Bocado a los depósitos. Bajan 5.500 millones de euros solo en el mes de julio. Los hogares todavía guardan 984.000 millones en entidades financieras españolas. Cuenta también este diario que Novartis buscará en septiembre la luz verde a Leqvio tras 2 infartos. Pagó 6.000 millones por la firma que lo descubrió. Destaca, Renault gana un 40% menos en 2022 con la venta de coches y Urbaser vende su negocio en los países nórdicos a Cube. La operación se cierra en 390 millones y Platinum prevé nuevas ventas. Vamos ahora con el diario 5 días. Lula sacude el negocio con las grandes fortunas de Santander. Brasil sube del 0% al 22,5% el gravamen a las ganancias de los fondos offshore. Claves en la unidad de banca privada del grupo español con sedes en Miami y en Bahamas. Cuenta además Vega Sicilia y Rothschild ganan en los tribunales el contencioso por preservar la marca Macam. Una sentencia anula el registro de la etiqueta Dacam de Vega Clara por generar confusión con la enseña Premium. El conflicto se inició en el año 2018 y es la segunda ocasión en la que la justicia falla a favor del grupo bodeguero. Cuenta también este diario EIDF abocada a reestructurar para
salvar sus activos. La nueva ley concursal abre la vía a los acreedores para acudir al juzgado en caso de insolvencia probable e imponer su plan. Los contratos suelen incluir cláusulas con vencimiento anticipado en caso de problemas contables como los recogidos por Deloitte en el Forensic. Y también cuenta pescado salvaje congelado que va de Murcia a Corea del Sur. Es un amplio reportaje muy interesante que publica El Diario. Expansión. Grandes fortunas se lanzan al negocio hotelero. El sector atrae a Riberas, Ortega, Fuertes, Nadal, Entre Canales, Cosentino y también Grifols. Goldman compró con fondos chinos empresas británicas y de Estados Unidos. Una de las empresas es un negocio de ciberseguridad que ofrece servicios al gobierno británico. Familias y empresas retiran 13.200 millones de los bancos en julio. Amancio Ortega cede la presidencia de su fundación a su esposa Flora Pérez. Ibercaja y BBVA lideran la captación de fondos. Sus gestoras acaparan el 35% de las ventas de fondos hasta agosto. Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. El Niño encarecerá la producción de alimentos. Los eventos climáticos podrían aumentar la inflación en los países más pobres y presionar a los bancos centrales. El fenómeno suele alterar los ciclos de las cosechas y puede modificar la producción. Según un análisis del Banco Mundial, El Niño también podría afectar al precio de las materias primas. Vamos ahora con la prensa nacional e internacional. Empezamos con El País, con 3 noticias reseñables. España choca con Reino Unido por incidentes en aguas junto a Gibraltar. Por otro lado, el gobierno acusa a Feijóo de mentir en la víspera de su cita. Y por último, el seguro escolar, un salvavidas para la salud mental juvenil. Dicen que la prestación permite pagar en la privada terapias psicológicas por valor de 20 millones. Nos vamos a ABC. Codazos entre socios por el caso Rubiales. Miquel Iceta rechaza los reproches de Yolanda Díaz, quien acusó al ministro de haber actuado con lentitud. Además, Moncloa desprecia, antes de escucharla, la oferta de pactos de Estado de Feijóo. La ministra portavoz habla de pérdida de tiempo horas antes de que los aspirantes a la investidura se reúnan. En El Mundo, Iceta intentó que Díaz frenara su ataque por el caso Rubiales. También Estados Unidos cuestiona la ofensiva de 3 ejes lanzada por Ucrania y el Barça, lo anunciábamos ayer, se privatiza con una arriesgada ingeniería financiera. Crea una sociedad con sede en Países Bajos para salir a bolsa en Estados Unidos. Nos vamos ahora a La Razón, donde la foto de portada es para un agente de policía en la tumba del jefe del grupo Wagner. Un adiós secreto a Prigozhin y sin Putin. En clave nacional, gabinete de concentración para frenar a Puigdemont, los varones del PP aprobarían llevar esta oferta al PSOE. Los ciudadanos quieren puentes de diálogo. En clave económica, las pensiones de jubilación cuestan 920 millones de euros más cada mes y Otegi se postula para ser lehendakari en 2024 tras dar su apoyo a Sánchez. Vamos a la prensa internacional. Comenzamos en Reino Unido. El diario Financial Times abre con Goldman, la cual compró empresas de Reino Unido y Estados Unidos con fondos estatales chinos. Los acuerdos aprovecharon el Fondo de Asociación de Capital Privado que el banco creó con el CIC de China. En Francia, Les Echos titula en portada que abre con su sección Descifrando sobre impuestos y se pregunta por qué el impuesto de la propiedad aumentará tanto en 2023. También un reportaje llamado Misión de renovación a la Armada francesa, y en clave económica, la paradoja del espectacular crecimiento de la India y Estados Unidos lanza un enfrentamiento con las grandes farmacéuticas. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine destaca un ataque con drones contra aviones del ejército ruso. Tras una explosión en el aeródromo de Pskov, Rusia informa de daños en 4 aviones de transporte. Mientras tanto, el ejército ruso afirma haber destruido varios barcos militares ucranianos. En Italia, Corriente de la Sera titula en portada Maniobra, se buscan más fondos para el ministro de Economía Giorgetti Halcare y saldos blindados por el Tesoro. Y es que Meloni aspira a su intervención entre 1.000 y 2.000 millones en el ámbito de la salud. Y continúa la polémica de la niña violada en Palermo. Esta vez responde a las críticas y dice: me estáis llevando a la muerte, ya no tengo fuerzas para luchar. Terminamos en Estados Unidos con el Wall Street Journal, que pronostica que Idalia llegará a Florida como una peligrosa tormenta de categoría 4. Se espera que el huracán choque con el estado el miércoles a la mañana. La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora, mientras gira sobre el cálido Golfo de México en camino de impactar con la región de Big Bend. También Trump, mientras vamos con el caso Trump, los candidatos republicanos hablan duro sobre el comercio. Varios aspirantes a la Casa Blanca presionan para poner fin a las relaciones comerciales normales con China, mientras que el expresidente quiere aranceles universales sobre las importaciones estadounidenses. En Radio Intereconomía, La Puntilla.
Vamos a mirar el ecosistema cripto para ver qué nos dice primero el tiempo real. Bitcoin lo tenemos en $27.458. Sube un 5% frente al día de ayer. Ethereum también en positivo. Gana más de 4 puntos porcentuales y cotiza en $1.719. Vamos a hacer balance de lo que ha sido este mes de agosto, las noticias más destacadas y sobre todo expectativas y recomendaciones para el arranque de curso. ¿Con quién? Con Edu Forte, el CEO y cofundador de Common Sense. Edu, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Primero, balance del ecosistema cripto. ¿Cómo se han comportado las principales criptomonedas a lo largo de las últimas semanas? Bueno, venimos como en una visión lateral del mercado, con un subidón ayer violentísimo que vimos ayer de 5 o 6%, pero bueno, venimos viendo que el precio se viene moviendo en un rango que ha oscilado entre los 30.000 y los 20 y pico de mil el Bitcoin, y que es básicamente el que viene liderando un poco la subida este año, ¿no? Y todas las demás criptomonedas van bastante por detrás, salvo algunas excepciones. Y en cuanto a noticias, ¿qué dos elementos han marcado este movimiento en estas semanas? ¿Qué ha sido clave? Bueno, lo que ha sido más clave sobre todo es, está habiendo bastantes embates regulatorios, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, con la disputa primero si es con el resto de criptomonedas, ¿no? Si son securities o son commodities, en dónde catalogarlos, y la razón principal de la subida de ayer es que Grayscale, que es el principal trust, ¿no? que muchos inversores utilizan para tradicionales para acceder al Bitcoin, ganó una batalla legal en los juzgados contra la SEC, que no la autoriza a convertir este trust que tiene, en convertirlo en un ETF, en un Exchange Traded Fund, ¿no? Que le facilitaría, digamos, el acceso, sobre todo a no solo a inversores institucionales, sino más al inversor retail, a través de ETFs que cotizarían en mercados tradicionales. Esto abre una puerta, ¿no? para que muchos otros gestores de ETFs consigan probablemente una aprobación de un ETF de Bitcoin en el corto plazo. Y para el arranque de curso, ¿qué va a ser clave para intentar entender y anticiparnos al movimiento de las criptomonedas y también a los grandes acontecimientos que tenga que haber? Bueno, una de las principales es grandes gestoras de activos han presentado sus ETFs de criptos ante la SEC. Entonces, si consiguen la aprobación de estos ETFs, puede ser una gran noticia para el sector, y eso probablemente derive en más subidas de los activos digitales, sobre todo el del Bitcoin. Y después tenemos que ver también temas regulatorios que se siguen dando, ¿no? Aquí en Europa, también en Estados Unidos, a ver cómo evolucionan. Y la última cosa que hay que seguir mirando es el tema de las tasas de interés, ¿no? Al final las criptos se asemejan muchísimo en ese sentido a tipos de acciones más de growth, ¿no? Que se le llaman, que han tenido una muy buena performance este año, pero bueno, son muy dependientes, ¿no? Este tipo de activos más riesgosos del sentimiento que hay sobre las tasas de interés, este tipo de cosas, y que si eso se empieza a normalizar, volveremos a ver, ¿no? Subidas de estas. Mientras eso no ocurra, veremos estos sub y bajas constantes, ¿no? en los próximos meses, ¿no? Entonces hay que estar preparados para subidas violentas, viajadas violentas y un mercado lateral, pero creo que estamos en un buen rango de precios, ¿no? Teniendo la perspectiva histórica, ¿no? de los activos digitales para ir poniendo un poquito las fichitas en
en este tipo de activos. Pues nosotros intentamos poner las fichitas de la educación financiera y de la formación en el ecosistema cripto. Edu Forte, CEO y cofundador de Common Sense, gracias por ayudarnos a poner esas fichitas, como tú dices. Buen día, que tengas buen miércoles, cuídate. Hasta luego, gracias, adiós, hasta luego. Adiós. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves a las 10 de la noche y los viernes a las 12:30 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos.